porque sabéis que nos conectamos más o menos un día a la semana para hablar de distintos temas relacionados al medio ambiente, a la ecología, al ecologismo político. Precisamente de ecologismo político es de lo que queremos hablar hoy, porque vamos a hablar, quizás lo hayáis oído en los medios, quizás lo habéis visto en las redes, vamos a hablar de Alianza Verde, de un nuevo partido sobre el que os vamos a contar todo a día de hoy. Así que, sin más, empezamos. Voy a entrar primero en el chat para dar un saludito para la gente que se vaya incorporando. Ya sabéis que podéis saludar, comentar, lo que nos queráis decir, pues tenemos el chat abierto y por ahí podemos ir hablando si es que podemos seguirlo. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas un día más a esta pequeña ventana que compartimos para tratar de estas cuestiones. Y bueno, pues hoy, como digo, vamos a hablar de eso que llamamos Alianza Verde. ¿Qué es Alianza Verde? Pues esto es algo que va dirigido o nos motiva a aquellas personas que pensamos que la crisis ecológica es muy grave, que la crisis ecológica está encima nuestro y que para hacer frente a esa crisis necesitamos de acción política. Partimos de esa base, partimos del convencimiento de que el cambio climático es realmente grave. Tenemos los últimos datos de esta misma semana, hablan de que la concentración de CO2 ha alcanzado los 419 ppm en la atmósfera, es decir, que sigue subiendo y sigue batiendo récords. La organización WWF nos informaba esta semana de que el mar Mediterráneo es el mar del mundo que más rápidamente se está calentando y así sucesivamente, ¿no? Pero no es solo el cambio climático, es que la pérdida de biodiversidad también nos llama porque cada vez son menos las especies que viven con nosotros porque se está acelerando el ritmo de destrucción, la contaminación de los mares, la eutrofización. Estamos viendo estos días imágenes de lo que se llama el moco marino, esa especie de capa que se forma sobre las aguas del Mediterráneo oriental y que de alguna manera está destruyendo la vida en esas zonas. Hablamos de la deforestación tropical, que es un tema que realmente preocupa y preocupa mucho. Hace no mucho veíamos la información de que efectivamente la Amazonía en concreto había dejado de ser un sumidero de CO2 para convertirse en un emisor neto de CO2. Es decir, que si vamos analizando cada uno de los indicadores ecológicos o de vida en este planeta, pues vemos que nos vamos acercando cada vez con más fuerza a las líneas rojas. Y lo que tratamos es de impedir o de evitar, más bien, pasar esas líneas rojas, ¿no? También hablamos de otras cuestiones como es, por ejemplo, la generación de residuos, que cada vez generamos más residuos, nuestra sociedad es más de usar y tirar. Hablamos de la falta de acceso al agua dulce, en fin, de todos estos problemas, ¿no? Y entonces hace ya más de 10 años, un grupo de personas nos decidimos a dar un salto desde el ecologismo activo, social, desde las organizaciones ecologistas a la política, porque entendíamos que en España hacía falta la presencia del ecologismo en la política. Y así lo hicimos. Lo hicimos y yo creo que a día de hoy, 10 años después, cuando miramos atrás, podemos decir que el objetivo que nos pusimos en aquel momento, de alguna manera, ha sido conseguido o hemos avanzado. Ese objetivo no era otro que precisamente que el ecologismo, que los temas ambientales estuvieran presentes en el debate político. A lo largo de estos años hemos trabajado muchísimo para que eso sea una realidad, ¿no? Me acuerdo de distintas iniciativas que hemos ido tomando, que hemos ido poniendo en marcha a lo largo de los últimos años y que hoy incluso son leyes, ¿no? Por poner un ejemplo, en septiembre de 2019, si no recuerdo mal, desde Unidas Podemos presentamos en el Congreso una declaración de emergencia climática. Esa declaración fue aprobada unánimemente por el conjunto de la Cámara y posteriormente, unos años después, ha venido la Ley de Cambio Climático, de la que
de la que hemos hablado en este canal y de la que seguiremos hablando porque sin duda va a ser una ley que nos va a dar mucho que hablar. Pero no es solamente el tema de cambio climático, es que, por ejemplo, la primera proposición no de ley en favor del lobo, la primera vez que el Congreso de los Diputados habla o toma una decisión favorable al lobo fue una proposición no de ley que presentamos también desde Unidas Podemos en el año 2017. La elaboramos en conjunto con las organizaciones ecologistas, con Ecologistas en Acción, con el WWF, con Lobo Marley. Y bueno, pues fue una declaración, una proposición de ley en su día valiente y conseguimos que se aprobara, ¿no? Hoy es el día, han pasado unos años y hoy es el día en el que la protección del lobo está cerca de dejar de ser simplemente una demanda para ser una realidad publicada en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Por lo tanto, esas iniciativas que hemos ido tomando han ido tomando cuerpo y se han ido convirtiendo en realidad, ¿no? Porque nosotros lo que tratamos es de hacer un ecologismo que realmente sirva para cambiar las cosas, sirva para hacer pues leyes y medidas que hagan frente a esta crisis ecológica, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas iniciativas que hemos ido tomando, las hemos ido tomando desde Unidas Podemos, ¿no? Me acuerdo también cuando presentamos la primera ley o propuesta de ley en aquel momento, porque entonces éramos oposición, todavía antes de la moción de censura, en la cual que se eliminaran los plásticos de un solo uso. Bueno, pues también esa medida que entonces tomábamos de forma pues simbólica o haciendo oposición al gobierno de Rajoy, hoy tenemos sobre la mesa una propuesta, un anteproyecto de ley del gobierno, un anteproyecto de ley de residuos que esperamos que cambie las políticas de residuos, ¿no? Como digo, todo esto lo hemos ido haciendo y hemos ido consiguiendo que se vayan adoptando medidas. Temas que, como digo, estaban bastante fuera del debate político hace no mucho. Voy a hacer un momento una pausa y vamos a ver a quién tenemos por aquí porque veo que hay algunos saludas. Por ejemplo, nos saludan desde Retortillo. Nos saluda Jesús desde Retortillo. Hombre, pues, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Un gusto verte por aquí. Sabéis que Retortillo es bueno, pues un pueblo del Campo Charro, de Salamanca, donde hay un proyecto de hacer una mina de uranio. Una mina de uranio que esperemos que no vaya adelante porque, entre otras cosas, la nueva ley de cambio climático prohíbe, hemos conseguido que la nueva ley de cambio climático prohíba la minería del uranio, ¿no? Y por tanto esperamos que ese proyecto de Berkeley definitivamente quede fuera de juego. Así que Jesús, espero que todo vaya bien por allí y vamos hablando. Hay más gente por aquí. Está Carlos Marx 3 que nos dice, no consigo verlo bien porque el chat está un poco pequeñito, pero bueno, luego, a ver, estos son gajes del oficio, perdonad, pero bueno, Carlos más 3, veo que has escrito, pero no consigo ver tus mensajes. A ver si, bueno, pequeños gajes del amateurismo. Bueno, decía que hace 10 años dimos este paso del ecologismo social al ecologismo político y que eso, pues, a día de hoy podemos mirar atrás y decir, bueno, aquel objetivo ha sido conseguido, ¿no? Ahora bien, ese objetivo no es suficiente. Nosotros queremos ir más allá, queremos tener una presencia mucho más potente en el gobierno, queremos tener mucha más influencia y queremos que realmente queremos avanzar hacia un modelo verdaderamente sostenible, ¿no? Y en ese sentido, nosotros y nosotras que nos sentimos cómodas en Unidas Podemos, que estamos en Unidas Podemos desde hace bastantes años, pues creemos que dentro de Unidas Podemos, como hubo en su momento cuando estaba ECU un partido verde, tendría que haber un partido verde como ya lo hubo. Veo que Carlos más 3 nos vuelve a escribir, no pasa nada, gracias de todas formas. Un abrazo, Carlos más 3. Seguimos por aquí.
Entonces decía que dentro de Unidas Podemos hubo en su momento un partido verde que fue Equo y bueno, pues precisamente fue a partir de la alianza en el año 2015 con Podemos, cuando fuimos juntos a las elecciones, que los verdes en España, las personas que hacemos ecologismo político en España, tuvimos una mayor representación. En el año 2015 conseguimos, gracias a esa alianza, gracias a esa confluencia que luego se llamó Unidas Podemos, conseguimos 3 diputados en el Congreso, conseguimos también mucha representación institucional, sobre todo en ayuntamientos, en 15 ayuntamientos de capitales de provincia, entre otros Madrid, Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Vitoria, es decir, que Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, es decir, que tuvimos una presencia significativa y en estos años, en esos años, se hicieron políticas ambientales en muchos casos potentes y por primera vez yo creo el ecologismo político pues tuvo una influencia real en la política, en la vida política española de sus instituciones. Es decir, que la máxima influencia, la máxima presencia institucional se consiguió de la mano de Unidas Podemos. Desgraciadamente, en el año 2019, ECUO decidió que no quería seguir en esta alianza con Unidas Podemos y prefería irse con Íñigo Errejón. Mucha gente de ECUO pensamos que esa era una decisión errónea y que el espacio adecuado era Unidas Podemos y por eso nos quedamos en Unidas Podemos como independientes. Pero recientemente, a raíz de la formación de gobierno, ya pensamos que teníamos que tener una estructuración dentro de la coalición, ¿no? Teníamos que tener una estructuración porque entendemos que el ecologismo político tiene que tener voz propia dentro de Unidas Podemos y así lo planteamos en su momento a Pablo Iglesias, que estaba absolutamente de acuerdo con con este planteamiento y así lo acordamos. ¿Qué pasó? Pues pasó que vinieron las elecciones inmediatamente, luego vino la formación de gobierno y al poco de la formación de gobierno, pues nos tuvimos que enfrentar a lo que ya sabéis que estamos viviendo todavía. Afortunadamente parece que ya en sus últimos momentos, pero vino la pandemia y evidentemente con la pandemia encima, con el confinamiento, pues no era momento de conformar ningún partido político, sino era un momento pues de dedicar la atención prioritaria a otras cosas, como así hicimos por otro lado, ¿no? Desde luego quienes estamos en el grupo parlamentario, pues trabajamos en todas esas medidas que había que trabajar durante la pandemia, decretos, etcétera, pues para agilizar los servicios esenciales, en fin, todas las cosas que se fueron haciendo. Y luego, posteriormente, pues ya cuando empezó a amainar la cosa, nos pusimos con la ley de cambio climático que recientemente se ha aprobado, ¿no? Pero esa idea seguía en pie, esa idea de conformar un partido político verde, pero que nuestro espacio político fuera dentro de Unidas Podemos. Así que cuando después de las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias decide dar un paso al lado y Yone Belarra se presenta como candidata, nosotros consideramos que se abre un buen momento para, en esta renovación del espacio de Unidas Podemos, pues dar el paso y terminar eso que ya habíamos empezado, que era la conformación de un nuevo espacio político. Así lo hablamos con el resto de compañeros y compañeras de la coalición, con Podemos, con Izquierda Unida, con En Comú Podem y con Galicia en Común, y todos estábamos de acuerdo en que este paso era un paso necesario porque efectivamente el ecologismo político está en el ADN de Unidas Podemos y por lo tanto es lógico que tuviera su representación en pie de igualdad con el resto de las fuerzas que conforman esta coalición en la que estamos. Así que hace solamente unos días, la semana pasada, finalmente presentamos ya este partido que tiene un nombre que se llama Alianza Verde, que lo estáis viendo aquí detrás mío, el nombre y el logo, Alianza Verde, que es el Partido Verde, el partido de los ecologistas y de las ecologistas, que dentro de Unidas Podemos queríamos estar organizados y queríamos tener nuestra propia voz. Así que
como digo, es un proyecto que ya viene de atrás, en el que participamos fundamentalmente en su formación gente que que inicialmente estábamos en Equo, gente que viene de organizaciones ecologistas y gente pues que viene del entorno de Unidas Podemos o que simpatiza, ¿no? Y estos somos los que estamos trabajando para la formación de esta fuerza política, ¿no? De momento, claro, lógicamente estamos haciendo mucho trabajo para poner las bases de esa formación, ¿no? Que es mucho el trabajo que tenemos que hacer y por lo tanto ahora mismo estamos fundamentalmente en ello, pero en el corto plazo los objetivos que nos marcamos son, en primer lugar, el crecer y consolidarnos, es decir, el conseguir que la gente se acerque a nuestro proyecto, que lo conozca. Para ello hemos creado una serie de herramientas, desde luego nuestras redes sociales están ahí, tenemos un perfil en Twitter, Alianza Verde, tenemos una página web, alianzaverde.es, que os invito a visitarla y donde también os podéis inscribir en esta formación a través del cuestionario que está en la página web. Y el próximo paso que vamos a ir dando es el de conformación de las organizaciones territoriales, ¿no? Queremos ser una organización federal, tener presencia en todo el Estado y una presencia equilibrada, es decir, que será el mismo. Nosotros no vamos a hacer alianzas con organizaciones regionales, con organizaciones que tengan presencia, sino que directamente Alianza Verde se va a ir poco a poco implantando en los distintos territorios desde su propia autonomía y de su propia independencia, ¿no? Me interesa mucho destacar esto, que Alianza Verde es una fuerza independiente dentro de Unidas Podemos, ¿no? Nosotros tenemos nuestros propios órganos, nuestra propia militancia y nuestra propia independencia para tomar decisiones, aunque lógicamente trataremos, como ya venimos haciendo, de que las políticas verdes sean compartidas, como de hecho en la mayor parte de los casos lo son, por toda la organización. Y todo ello para acompañar lo que viene siendo nuestro trabajo político, que eso es algo que lógicamente pues es nuestra prioridad, ¿no? Un trabajo para, como decía al principio, hacer frente a la crisis ecológica desde la política, ¿no? Y en ello estamos y en ello estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, ¿no? A quién va dirigida Alianza Verde o quién pretendemos que se acerque a Alianza Verde? Pues aquellas personas que tengan esa sensibilidad ecologista y que al mismo tiempo entiendan, como nosotros entendemos y nosotras, que realmente la unidad es un valor importante en la política española, porque realmente el sistema electoral español hace que sea muy difícil conseguir buenos resultados para un partido, digamos, verde que se presente autónomamente. Nosotros ya lo intentamos en el año 2011. Yo os quiero recordar que fui cabeza de lista de Equo en el año 2011 en Madrid. Nos presentamos en solitario y desgraciadamente por el sistema electoral no conseguimos esa representación que sí conseguimos en el año 2015 de la mano de esa alianza con Unidas Podemos, ¿no? Entonces nosotros entendemos que la unidad nos beneficia, supone una sinergia y hace posible que estemos ahí. Entonces, realmente nosotros bueno, por supuesto, debatimos todo lo que haya que debatir, pero realmente creemos que eso ya para nosotros es un debate superado. Nosotros no somos partidarios de ir en solitario, creemos que eso es una opción perdedora y que lo importante, dada la gravedad de la crisis ecológica, dada la gravedad de la crisis ambiental, es eh, estar en las instituciones, influir en las políticas. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Y pretendemos ir más allá. Además, queremos influir para ganar. Y en eso estamos muy de acuerdo con el discurso de Yone Belarra de los últimos días, ¿no? Y con su planteamiento, ¿no? En este momento, para el espacio de Unidas Podemos es fundamental crecer, es fundamental consolidarse en los territorios porque queremos ser la primera fuerza de la izquierda para liderar un futuro gobierno. Y eso nosotros, modestamente, es lo que queremos aportar desde nuestro espacio verde al espacio de Unidas Podemos. Es decir, aportar para consolidar, para crecer y para hacer políticas
que realmente vayan dirigidas a hacer frente a la crisis ecológica y a la crisis ambiental, ¿no? O sea que realmente, si tienes claro que el hacer frente a la crisis ecológica desde una perspectiva social, ojo, que esto también es muy importante para nosotros. Nosotros creemos que es imposible hacer políticas verdes si no tienen una perspectiva de justicia social y una perspectiva de una sociedad en igualdad, ¿no? Porque, entre otras cosas, las personas más perjudicadas por la crisis ecológica son, una vez más, las más vulnerables, los más vulnerables, ¿no? Y por eso tienen que ir de la mano y por eso nosotros entendemos que este es el espacio en el que tenemos que estar, ¿no? Así que así estamos ahora mismo, ocupados construyendo este espacio y, como digo, en primer lugar, desarrollando nuestra base, y lo primero que haremos será, lógicamente, ir desarrollándonos por los territorios, por los distintos territorios por los cuales en algunos tenemos ya una presencia sólida y en otros, pues, lógicamente, nos tendremos que ir implantando poco a poco, ¿no? El planteamiento que hacemos es de un partido federal, partido, eh, un partido federal que, como digo, esté con la misma presencia en los distintos territorios. Además, claramente nos posicionamos en la izquierda, es decir, entendemos que la derecha, desgraciadamente, no quiere asumir los problemas ambientales ni hacer frente a los mismos. Nosotros venimos de una cultura de izquierdas y nos posicionamos claramente a la izquierda, y nuestra alianza, nuestros aliados, pues son los compañeros y las compañeras de las otras fuerzas que confluimos en Unidas Podemos. Esto es Alianza Verde, esto es lo que estamos trabajando. Te recuerdo que para ponerte en contacto con nosotros y con nosotras tienes distintas vías. Por un lado, la página web, que es la más cercana. La estamos construyendo todavía, pero sí puedes, a través del cuestionario, apuntarte a través de la página web. Lo repito, alianzaverde.es, alianzaverde.es. Tenemos un perfil en Twitter, que es Alianza Verde _, y tenemos, vamos a ver, os la tiro ahí a ver qué pasa. No sé. La web. Muchas gracias, Ecodiucu, por poner la web en el chat. Voy a repasar algunos mensajes más que nos han llegado. Retortillo sigue por ahí. Alianza Verde debe aglutinar a todas las personas que en España nos preocupa el ecologismo y la mejora del medio ambiente. Podemos ser muy grandes y decisivos en futuros gobiernos. Pues estoy totalmente de acuerdo, Jesús. Eso es lo que pretendemos. Queremos ser decisivos, queremos influir y queremos hacer políticas reales. Es decir, la razón por la que dimos el paso a la política es porque queremos hacer políticas reales. Y para eso necesitamos ser cuantos más mejor, y evidentemente, pues ojalá lleguemos un día a ser mayoría, como se están acercando en otros países europeos, ¿no? Por otro lado, os decía que además de la página web tenemos el perfil en Twitter, y poco a poco iremos abriendo perfiles en otras redes. Tenemos el Facebook también nos podéis seguir por Facebook, y tenemos un canal de YouTube. O sea que los canales los tenemos en marcha, y ahora lo que tenemos, lógicamente, es que ir produciendo material para irlo subiendo en esos canales, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí os quería contar. Bueno, aquí ya vienen a polemizar. Dice: existe ECU, era necesario que existiera esa otra opción. Bueno, ya he explicado, llegas un poco tarde, Dark Defender, porque ya he explicado que ECU en el año 2019 decidió irse con Más País. Nosotros consideramos que el ecologismo debe posicionarse en la izquierda, y por eso estamos en Unidas Podemos. Llevamos en Unidas Podemos desde el año 2015, lo he explicado desde el principio, y por eso eh,
En 2015 se obtuvieron los mejores resultados para el ecologismo político en España y por eso consideramos que hay que seguir en Unidas Podemos y por eso creemos que el ecologismo de Unidas Podemos pues tiene que estar organizado y tiene que tener su propia voz, con respeto e independencia de lo que otros hagan, que a nosotros nos parece respetable. Pero nosotros no creemos que el ecologismo sea transversal, creemos que es necesario hacerlo desde políticas de izquierdas y por eso estamos donde estamos. Entonces, evidentemente, respetamos el resto de las opciones, pero esta es la nuestra y queríamos tenerla porque en Unidas Podemos pues se echaba de menos esta voz, esta sigla y este nicho, ¿no? Por eso nos hemos puesto a construirla y oye, tranquilamente, dispuestos a colaborar con todo el mundo, pero desde nuestra propia identidad y con nuestras propias fuerzas, ¿no? Así que, bueno, estábamos terminando ya y simplemente, a ver, vamos a ver, hay por aquí más comentarios. Es una irresponsabilidad lo de ECO para el ecologismo porque fomentan la fragmentación. UP no es ecologista. Pues sí, Unidas Podemos es ecologista, lo ha demostrado en todos estos años. Yo dije el otro día precisamente en en el Congreso, en la Asamblea Ciudadana de Podemos, donde nos invitaron a hablar, yo comenté cómo en el año 2015 fue cuando Podemos tenía mucho poder, porque realmente Podemos, eh, digamos que llegó como un tsunami y en el año 2015 no tenía ninguna necesidad de haberse aliado con nosotros y sin embargo fue el propio Pablo Iglesias quien en la Mani del Orgullo, precisamente, que coincidimos en la pancarta, él me decía, tenéis que venir con nosotros, tenemos que ir juntos, etcétera, ¿no? Es decir, que realmente en aquel momento Podemos no tenía nada que ganar. Era muy claro que iba a sacar muy buen resultado en las elecciones y fue Pablo quien nos invitó a sumar, ¿no? Y gracias a esa invitación, pues tuvimos unos muy buenos resultados. Entonces, gracias a eso se han hecho muchas cosas, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, que yo creo que se olvida mucho, ¿no? Se habla de la alcaldía de Carmena, de Madrid Central, pero la alcaldía de Carmena fue posible por el empujón y por el tirón de Podemos, que fue quien realmente llevó a Carmena a la alcaldía, ¿no? Y eso fue lo que hizo posible, por ejemplo, Madrid Central. Esto es una realidad. Entonces, nosotros seguimos pensando que Unidas Podemos es el espacio para desarrollar estas políticas, porque en este tiempo, y os cuento mi experiencia personal, pues siempre he sentido el apoyo de las otras fuerzas. Hemos tenido discusiones, evidentemente, claro que sí. ¿Cómo no las va a haber? Porque de eso se trata, ¿no? De poner sobre la mesa las discrepancias, pero luego las hemos resuelto y os puedo decir que yo siendo independiente, que nunca he sido, digamos, militante o afiliado o apuntado en Podemos, siempre me he mantenido primero en ECU y luego independiente, sin embargo, he votado en el Congreso el 99% de las veces totalmente de acuerdo con lo que se estaba votando. Es decir, que no ha habido prácticamente grandes diferencias de fondo y cuando las ha habido, como digo, las hemos discutido y precisamente porque hay esas diferencias, precisamente porque algunos y algunas nos sentimos ecologistas y nos sentimos verdes, pues hemos dado este paso para, para, mm, para continuar y fortalecer el activismo ecologista, ¿no? Dice Juan José que le gustaría ver a Más País y ECO dentro de Unidas Podemos para las próximas elecciones. Bueno, vamos a ver, mm, yo creo que sería deseable que para las próximas generales no hubiera dos o tres listas a la izquierda del PSOE, porque el sistema, así como en las elecciones de Madrid, pues el reparto es bastante proporcional, con lo cual no existe una gran diferencia entre si hay una o dos listas. Sin embargo, el sistema DONT que tenemos en las elecciones generales sí que castiga mucho la división, ¿no? Y puede ocurrir que una nueva lista lo que haga es quitar votos, que perdamos diputados y que, sin embargo, esa nueva lista pues tampoco consiga mucho más de lo que tiene, ¿no? Es decir, que realmente el sistema castiga mucho, sobre todo en lo que son las elecciones generales, castiga mucho la división. Por lo tanto,
creo que no es deseable que eso se produzca. Ahora bien, es respetable, cada organización puede presentarse como quiera, ¿no? Dice que qué diferencias ves, que qué diferencia veo de Alianza Verde con ECU. Bueno, pues yo creo que lo hemos estado explicando, ¿no? Creo que hay diferencias de forma y diferencia de alianzas, ¿no? En cuanto a las formas, he dicho que nosotros queremos ser un partido federal y esto quiere decir que tengamos una presencia igualitaria en todas las comunidades autónomas y no, por lo tanto, subsumir nuestra marca debajo de partidos regionales o regionalistas, ¿no? Como hace ECO, por ejemplo, en el caso de Compromís y como lo hace también en Baleares con MES, etcétera, ¿no? En cuanto al fondo, porque nosotros queremos hacer políticas ecologistas que realmente cambien las cosas y para eso, pues más allá de las posiciones simbólicas o de las posiciones puras, nosotros vamos a, digamos, a tratar de que avancen las legislaciones, de que avancen los municipios, de que avancen las comunidades autónomas en materia de políticas ambientales, de políticas verdes, ¿no? Y luego también, bueno, ideológicamente nosotros no estamos de acuerdo con que el ecologismo sea transversal, que no sea de derechas ni de izquierdas. Nosotros creemos que las políticas verdes son políticas de izquierdas por muchos motivos, ¿no? Pero fundamentalmente porque normalmente es la acción es la acción del gobierno, la acción del Estado, la que tiene, digamos, una autoridad decisiva para las políticas ambientales, ¿no? Y eso normalmente pues son políticas de izquierdas, ¿no? Preguntaba nuevamente, se me pierde el chat. Eh, Preguntaban sobre la gente que se apunta en el chat, si lo consigo equilibrar. Perdonadme un momento, pero es que esto no me funciona muy bien. Ah, ya lo he conseguido. Vale. Espera, que ya lo estoy consiguiendo. Bueno, lo he conseguido relativamente. Ah, bueno, debe haber alguna forma de bajarlo, pero a ver. Eh, Sobre las macroplantas fotovoltaicas, bueno, de eso si queréis hablamos la semana que viene. Efectivamente no es el tema de hoy. Vale, ya he conseguido subir el chat. A ver, perdonadme. Bueno, las diferencias. El registro, a ver, preguntaban por aquí sobre el registro de la web. A ver. Codiuku preguntaba, ¿el registro de la web es para tener una base de datos? Joder, se me mueve todo el rato. No me pongáis mensajes ahora que me pierdo. Eh, ¿Y ya? ¿O le envías un mensaje con información sobre el partido? No, vamos a ver, el registro de la web no es para tener una base de datos. El registro de la web es para afiliarse al partido. Para la gente que quiera afiliarse al partido. Entonces, en el momento en que tengamos la capacidad de poner en marcha los sistemas de afiliación, que todavía simplemente, evidentemente, de momento es solamente una base de datos, pero en cuanto podamos, pues será un sistema de afiliación, ¿no? A ver qué más. Por aquí había alguien que preguntaba, en zonas como Galicia, las diferentes alianzas y decisión de ir cerrando más Galicia en las últimas gallegas, a las últimas elecciones, fue muy malo para todos, incluido Ecogalicia. Bueno, Ecogalicia sacó un resultado desastroso, pero yo creo que fue por esa decisión de ir en solitario que, como digo, yo creo que es errónea. Creo que el ecologismo político, desgraciadamente, por más que nos intenten decir que viene una ola verde y tal, en España todavía yo creo que el ecologismo es fundamental para muchos partidos, para todos los partidos de izquierdas en concreto. Creo que es fundamental tener claramente posiciones troncalmente ecologistas, pero creo que, y eso el votante lo premia, pero creo que el voto ecologista 100% en España es muy pequeño, por lo menos
Esa es mi experiencia y de momento nada me demuestra que estemos equivocados, ¿no? Dice Carlos Marx 3, joder, esto se mueve todo el rato. Si fuéramos capaces de unirnos en torno a una organización, las distintas sensibilidades de izquierdas, pues se podría ganar, pero los egos y lo mundano lo arrasa con todo. Bueno, nuestra opción, ya te digo que es Unidas Podemos, nosotros ahí nos sentimos cómodos y creemos que es la opción buena, es la opción que tiene mayor número de votos y que realmente es la que puede conseguir liderar a la izquierda, ¿no? Eh, pa, 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 pa. Si fuéramos capaces de unirnos, vale, sí está. Bueno, de las fotovoltaicas, si os parece, hablamos otro día porque sí que es interesante todo el tema de las renovables y bueno, pues los impactos que está teniendo y las valoraciones que se están haciendo y demás. Sí que me interesa que la próxima semana, si os parece, lo hablemos, ¿no? ¿Por qué se invierte en placa solar y no en termosolar? Bueno, eso es un tema interesante, pero ya he dicho que lo hablamos otro día, ¿no? El resto de países tienen un partido puramente verde, sin asociaciones accesorias con otros partidos, se les va bien. Bueno, en otros países lo pueden tener y en España lo hemos intentado, pero no nos ha funcionado. En España el voto verde pues no ha conseguido arrastrar y además y bueno, ya he dicho que por ejemplo en el caso de Galicia en las últimas elecciones, vamos, los resultados de ECO fueron del 0,07% si no recuerdo mal, o sea, fueron muy malos. En las elecciones vascas últimas pues tampoco consiguieron representación, ¿no? Es decir, que realmente el ir en solitario supone quedarse fuera de las instituciones y la crisis ecológica es muy grave, es muy urgente y no podemos estar en el 0,3% pensando en que vamos a ser muy felices. A nosotros no nos hace felices, lo que queremos es trabajar realmente por un cambio, ¿no? Y para trabajar en ese cambio tenemos que estar en las instituciones y eso podemos hacerlo juntos yendo de la mano con otros. En solitario estamos muertos. Y quien no lo vea, quien quiera pensar que esto es Alemania, pues se equivoca, porque esto no es Alemania. Esto es España y aquí, desgraciadamente, desde hace muchos años, el voto verde puro es muy pequeño, es muy pequeño. Si ya digo que si yo mismo en el año 2011 encabecé la lista de ECU en solitario por Madrid y nos quedamos fuera, no muy lejos de conseguir el escaño, pero nos quedamos fuera. O sea que bueno, pues creo que la experiencia también nos debe ayudar. Y también tenemos el ejemplo del PACMA, ¿no? Del Partido Animalista, que lleva muchos años diciendo que iban a conseguirlo, que cada vez tenían más votos, pero siempre se quedan fuera, sea elecciones generales, sea elecciones europeas, siempre dicen lo vamos a conseguir y luego se quedan fuera. Cuando, por ejemplo, Unidas Podemos le tendió la mano y podía haber conseguido representación con Unidas Podemos en su momento y sin embargo lo rechazaron y están fuera y quedarte fuera significa pues que tienes muy poca influencia. Así que bueno, pues vamos a ver más comentarios. Dice Aragonita que personalmente creo que está bien donde está. UP es un partido que une muchas sensibilidades y es este país, las cosas funcionan de otra manera. Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? En las últimas municipales en Galicia, en la provincia de Coruña, se presentó en un ayuntamiento de ECO y tuvo casi tantos votos como las de ECO tuvo en las últimas gallegas en la provincia de La Coruña. Bueno, en general, hombre, evidentemente, si en un municipio cualquier partido, ya sabemos cómo es la política municipal en los pueblos, cualquier partido presenta un candidato, una candidata que sea popular en el pueblo y que tenga arraigo y que tenga apoyo, puede arrastrar mucho voto, pero eso no es porque el partido sea especialmente influyente, eso es porque hay personas en los pueblos que tienen liderazgo y que arrastran un voto, ¿no? Pero de eso no se puede deducir absolutamente nada. Y de hecho, como dices, si obtuvo más votos yendo en su pueblo que luego lo que sacó en toda la provincia de La Coruña, pues ya te da una idea de cómo lo que influyó en ese caso pues fue esa candidatura, esa persona, ¿no? Efectivamente hay personas que tienen mucho tirón, ¿no?
Y afortunadamente es así, y tienen liderazgo y son las que en muchos casos pues tienen un arrastre importante, ¿no? En Galicia me dice Uzamama, con el tema de las canteras, que quiere hacer Feijóo es meter un montón de residuos en más de 200 canteras abandonadas, en especial ayuntamiento. Bueno, eso lo tratamos otro día, hoy estamos hablando de política ecológica. Dark Defender 75 dice es muy inteligente y necesario, bravo por esta iniciativa. Pues muchas gracias, Dark Defender. Está bien donde está, UP es un partido que tiene muchas sensibilidades. El voto verde siempre se ha desperdiciado. Es dentro de Unidas Podemos donde podemos encontrar un espacio comprometido con el ecologismo y la defensa del medio ambiente, dice Fernando Cabal. Pues estoy totalmente de acuerdo, Fernando. Creo que es así y que es lo que estamos tratando de hacer y no hacer otra lista que realmente lo único que haga es pues dividir y perder el voto, ¿no? A ver qué más. Pues más o menos creo que estamos. A ver, no sé si hay más cosas por aquí. Me están pasando mensajes por todos los frentes. Son Sí, estos mensajes son los que hemos ido leyendo. La última. ¿Recomiendas alguna lectura, formación o algo sobre ecología política que creas que sea imprescindible? Pues yo siempre, bueno, últimamente se está escribiendo muchísimo, ¿no? sobre ecologismo político, ¿no? Yo recomiendo un libro que es un poco antiguo, ¿no? Es de los años 90. Escribió un ecólogo americano que se llama Barry Commoner, que se llama En paz con el planeta. Lo recomiendo porque analiza las políticas ambientales más efectivas que se estaban llevando en aquel momento y realmente las cosas tampoco han cambiado tanto en lo que respecta a políticas ambientales, desgraciadamente. Y lo que más o menos viene a hacer es precisamente concluir que es la acción de los gobiernos la que es más efectiva en la lucha en la defensa del medio ambiente, ¿no? Barry Commoner En paz con el planeta. Es un libro un poco, como digo, es un poco antiguo, pero a mí me abrió mucho los ojos sobre precisamente eso, ¿no? Sobre que este debate de qué políticas son las más efectivas para defender el medio ambiente, pues es un debate que ya está bastante superado, porque es el medio ambiente, al ser el gobierno, la entidad, el Estado, la entidad superior que protege el medio, porque el medio ambiente no tiene voz y las especies animales no tienen voz y son las más débiles, de alguna manera eso inmediatamente nos da una idea de que estamos en una política de izquierdas, ¿no? Por aquí nos dicen que Eloy Sanz hace hilos interesantes en Twitter. Sí, Eloy Sanz, yo lo recomiendo mucho. Eloy Sanz efectivamente es profesor universitario, creo que es de físicas, y tiene unas intervenciones sobre energía muy interesantes, como también Pedro Fresco, ¿no? Son dos tuiteros que llevan bastante la contraria a los grandes lobbies, al lobby nuclear y de alguna manera arrojan un poco de luz sobre la oscuridad en la que nos quieren meter, ¿no? Voy a ver si hay más cositas. Investigador y profesor, sí. Efectivamente. Eloy Sanz. Lo recomiendo. Estoy de acuerdo. Bueno, pues creo que no me dejo ningún comentario. Pedro Fresco. Pedro Fresco. Fresco como el aire fresco. Me preguntan sobre el horario para hacer streaming y tal. Pues solemos hacerlo una vez a la semana por la tarde. Normalmente lo hacemos los jueves y a esta hora, a las 6 o a las 7 más o menos. Solo hacemos un día a la semana porque realmente, bueno, hasta ahora tampoco había demasiada gente
que se uniera y yo soltaba mi rollo y había poco debate, ¿no? En la medida en que vayamos siendo más y vaya habiendo más debate, pues lógicamente si el medio nos funciona para comunicar, pues lo utilizaremos más. Es lo que tienen todas las redes, ¿no? Que al principio, pues prácticamente estás tú solo, hasta que no vas teniendo más gente, más seguidores y tal, pues estás un poco solo, ¿no? Esto que estáis haciendo es muy interesante, ¿no? Lo de proponer perfiles de tuiteros que, que, que son interesantes en el medio ambiente. Otro que yo recomiendo mucho es Santiago Martín Barajas, que Santi es la persona que fue responsable de la renaturalización del río Manzanares. Tiene un perfil más naturalista que energético, aunque es muy ecologista, y también es muy interesante seguirlo en Twitter. Entonces, bueno, otro día, si os parece, lo que me voy a traer una chuleta con aquellas personas que yo sigo más y aquellas organizaciones que yo sigo más y así pues intercambiamos también, ¿no? Y bueno, pues yo creo que por ahí lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por las intervenciones. Hoy ha sido el día que hemos tenido más interacciones. Y efectivamente, ahí veo que alguien ha subido el perfil de Twitter de Santi. Y lo dicho, estamos en Alianza Verde, estamos construyendo ese espacio y os invitamos a todos y a todas a que os suméis. Y sin más, nos vemos por aquí la próxima semana y si tenemos algún tema que tratar antes, pues ya haremos las convocatorias. No sé qué es un raid, me dicen, haz un raid, ¿qué es un raid? Perdonad, yo es que soy nuevo aquí, que suma amigos por aquí, ¿y eso cómo se hace? No tengo ni idea. Bueno, ya me lo... sí, bueno, en todas las redes tienes que empezar algún día, ¿no? O sea que si me explicáis cómo se hace un raid, pues otro día otro día lo hacemos. Bueno, pues muchísimas gracias y tienes que hacer un tutorial, joder, sí, ya. Tengo que hacer muchas cosas, pero es que esto es poco a poco, que hay mucho curro. Mira, pero mira, me parece bien. Me voy a buscar y me hago un tutorial sobre cómo hacer un raid. Y si puedo, pues lo hago, y si no, pues lo hago otro día. Venga, muchas gracias a todos y a todas y seguimos. Chao.